Hola amigos de Auge Perú, me presento, mi nombre es Manuel Arrelucea Delgado, soy médico cirujano, docente, actualmente curso una maestría en ciencias con mención en docencia universitaria y el día de hoy, gracias a la Academia Auge, me ha permitido dirigirme a ustedes, profesores, para poder informar un poco más acerca del tema muy importante en estas épocas, acerca del coronavirus, la enfermedad de COVID-19. La idea de esta charla virtual es para que ustedes, como profesores, puedan llevar este mensaje a sus alumnos, a los padres de familia, y cuando en algún momento alguno de ellos le realicen alguna pregunta sobre ese tema, pues estén en la capacidad de responder las principales dudas con respecto a esto. Vamos a comenzar mencionando que el virus tiene un nombre y la enfermedad tiene otro nombre, porque hay mucha confusión con respecto a este tema. Muchos se lo conocen simplemente como coronavirus, ¿no? Tú habrás escuchado en los medios de comunicación que se le menciona como coronavirus. Los médicos a veces también decimos coronavirus para que sea pues más entendible. Pero el nombre real, el nombre oficial del virus es SARS-CoV-2. Ya voy a explicar con detalle qué significa o por qué se le ha puesto este nombre. Y el nombre de la enfermedad es COVID-19. Entonces, lo primero que hay que separar es el nombre del virus y el nombre de la enfermedad. Ahora, en cuanto al virus, voy a mencionar algunas características muy simples, pero importantes, respecto a su estructura. Acá tenemos un gráfico con todos los detalles de las partes del virus. Recordemos que un virus no es un ser vivo exactamente, pero tiene la capacidad, no siendo un ser vivo, es un conjunto de moléculas que tiene la capacidad de poder ingresar a células de distintos seres vivos. Porque el virus es un organismo pues, que es un parásito intracelular obligado, o sea que sí o sí debe estar dentro de una célula, porque si no, no puede sobrevivir. Y para que pueda ingresar a la célula, tiene algunas estructuras que le facilitan el poder ingresar y el poder introducirse en estas células. Acá tenemos, por ejemplo, la membrana, que tiene varias proteínas. Mencionamos, por ejemplo, la glucoproteína S, que es una proteína que va a unirse al receptor ACE2 de las células en nuestro sistema respiratorio, ahí donde se va a unir para que pueda ingresar y pueda infectar a nuestras células. Tenemos un montón de partes, por ejemplo mencionamos el ácido nucleico. ¿Cuál es el ácido nucleico que presenta este virus? Recordemos que los virus pueden tener ARN o pueden tener ADN. En este caso es un virus con ARN de cadena simple, monocatenario, y este ARN le da la característica de que puede cambiar fácilmente. Es un virus que puede mutar y justamente de ahí se ha originado, de una mutación. Entonces, al tener este ARN, tiene esa capacidad de estar cambiando. Ahora, lo importante es que con las medidas de higiene, lo que hacemos es destruir esta membrana. Entonces, al destruir la membrana, el virus queda desprotegido y su ARN pues, se va a desintegrar. Por eso que es muy importante el lavado de manos. El lavado de manos con agua y jabón o la desinfección con alcohol, ambos van a destruir la membrana del virus. Ahora, habrán escuchado ustedes también, habrán visto en redes sociales que existen dos tipos de este SARS-CoV-2, el S y el L. El S, que representa el 30% del total, lo podemos recordar con la palabra salvaje, con S, porque es el primer virus que apareció, es el primero, ¿no? Que vino directamente del animal. Pero al parecer ha cambiado, ha mutado en el tipo L, recordamos con la L de letal. Este es mucho más agresivo y representa el 70% de los casos que se están dando actualmente en el mundo. Esto de forma general para tener una visión acerca de la estructura del virus. Ahora, ¿cómo se ha originado este virus? Voy a hacer un recuento muy resumido para poder anotar los puntos más importantes y ver cuál es la secuencia que ha seguido este virus para que pueda aparecer e infectar a nosotros, a los seres humanos.
Bueno, toda la historia comenzó en el mercado de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el país de China. Entonces, ¿qué pasó en este mercado de Wuhan? Es un mercado muy grande, es un mercado inmenso, donde se venden todo tipo de productos, de animales, principalmente animales marinos. Y de todos esos animales, las personas que están conviviendo con esos animales ahí en todo momento, al parecer el virus ha infectado a los murciélagos. Entonces siempre el virus ha estado ahí, solamente en el murciélago. Pero aparentemente hay una mutación del virus y ha hecho que este virus pase del murciélago a este animal que es el pangolín. El pangolín es un mamífero que es parecido a un armadillo. Y de este animal, al estar en contacto directo, ¿no? Los vendedores ahí en el mercado, al estar en contacto con estos animales, han adquirido este virus y el virus ha tenido la capacidad de poder infectar al ser humano. Esa es la secuencia del origen del virus. Actualmente lo que se está diciendo, quizás haya más investigaciones más adelante. Ahora, este no es el único coronavirus que hemos tenido en el mundo. Recordarán que cuando recién comenzó esta epidemia, que ahora ya es pandemia, se le llamaba el nuevo coronavirus, ¿no? ¿Por qué nuevo coronavirus? Porque ya existen varios tipos de coronavirus. Ya han existido desde tiempos, por ejemplo, desde 1960. Ya hace varios años que tenemos coronavirus en el mundo, pero lo que está apareciendo ahora es un nuevo tipo. Y de todos estos, si te das cuenta, todos han tenido un animal en el cual se ha reservado el virus y después ha pasado al ser humano. De estos vamos a mencionar dos que son muy importantes, que quizás también tú lo habrás observado, lo habrás escuchado de repente en televisión, noticias, en redes. El SARS-CoV y el MERS-CoV. Son dos tipos de coronavirus que ya nos han infectado anteriormente. ¿Qué cosa es SARS-CoV? Primero, las letras van a representar su nombre que está en inglés. Recordemos, está en inglés. Entonces, ¿qué significa? Síndrome respiratorio agudo severo. Esas son las siglas. CoV por coronavirus. Y se originó en China en el año 2003. Tuvo su origen en un animal llamado civeta, que es un mamífero como un lobo, más o menos. Ahí se originó, después pasó al ser humano. Y causó 600 muertes aproximadamente, con una mortalidad del 9.5%. Ahora, si comparamos, y lo comparamos con el actual coronavirus, la cantidad de muertes es mucho menor, pero la mortalidad es mucho mayor. O sea, de los casos que hubo, el 9.5% murieron. Actualmente el coronavirus tiene una letalidad de más o menos el 3%. O sea que la mortalidad aquí es más alta, pero al parecer aquí no hubo tantos casos. Esa es la diferencia. Actualmente el virus ya se está diseminando, se está esparciendo. Por lo tanto, el porcentaje siendo menor, pero al haber mayor número de infectados, entonces hay más muertos actualmente. Y el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, se originó en Arabia Saudita en el 2012, es el más reciente. Tiene su origen en los dromedarios, o sea, en los camellos, y causó más de 800 muertes, con una mortalidad del 34%. O sea que aquí la mayoría de personas que se infectaban, mucho más que acá, entonces podía morir. 34% de mortalidad. Ese es uno más agresivo, con mayor mortalidad. Ahora, eso para tener una idea más o menos de los coronavirus que ya han infectado a la humanidad. Ahora, una línea de tiempo ya del COVID, del SARS-CoV-2, y justamente por eso se le colocó SARS-CoV-2, porque ya hay uno, que es el SARS-CoV, que ya ha aparecido. Entonces, cuando se han hecho los estudios genéticos, se ha determinado que el virus que tenemos actualmente es muy parecido al SARS que hubo hace algunos años. Por eso le pusieron ese nombre, SARS-CoV-2. ¿Y cuál es la línea de tiempo? ¿Cuándo comenzó? Comenzó el último día del año 2019. Por eso que se le conoce como COVID-19. El 31 de diciembre, aparecieron los primeros casos en China. ¿Qué es lo que sucedió en ese día? Se reportaron 27 casos de
síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida entre personas que estaban vinculadas a un mercado de Wuhan. Entonces, las autoridades reportaron casos de muchas personas que tenían algo en común, que todas tenían relación con un mercado determinado. Entonces, ahí se empezaron a hacer las investigaciones. Al día siguiente se clausura este mercado, se cierra, para que ya las personas no estén expuestas a esta probable nueva enfermedad, que en ese momento no se conocía. El 7 de enero, la Organización Mundial de la Salud identifica un nuevo coronavirus. Ya dijeron, estos casos no son causados por bacterias que conocemos ni por virus que conocemos. Esa es una nueva enfermedad causada por un nuevo virus. Y se identificó un nuevo coronavirus. El 12 de enero, China ya informa la secuencia genética de este nuevo virus. Se hicieron todos los exámenes, todos los procedimientos necesarios, todos los estudios para determinar cómo está organizado el virus, cuál es su secuencia genética. Y eso es muy importante porque esto nos permite, o esto lo utilizamos para poder realizar las pruebas de descarte, ¿no? Las pruebas de diagnóstico las realizamos con esta información. Recordemos que para poder diagnosticar esta enfermedad se toma una muestra, que es lo que se conoce como hisopado nasofaríngeo, es un raspado, y esas muestritas, esos restos de células que quedan, se analizan en un laboratorio y se observa la secuencia de los virus y bacterias que están ahí. Entonces, la secuencia genética es como si fuera el DNI de cada organismo. Entonces, con esa secuencia genética ya decimos, este es tal bacteria, este es tal virus y este es el nuevo coronavirus. Lo podemos identificar. Es muy importante esta información. Ahora, ¿qué pasó el 13 de enero? Ya se reporta el primer caso fuera de China. En Tailandia se reportó ya el primer caso. La enfermedad ya empezaba a expandirse. El 21 de enero se reporta el primer caso en nuestro continente, en América, específicamente en Estados Unidos, el 21 de enero. El 30 de enero, la OMS declara emergencia de salud pública de importancia internacional con respecto a este tema. No se declara pandemia todavía, se declara esta emergencia sanitaria. ¿Para qué? Para que los países empiecen, ya desde este momento, empiecen a tomar medidas de salud pública, porque ya se preveía, ya se pensaba que el virus iba a empezar a expandirse en varios países. Por eso que la Organización Mundial de la Salud le avisó a los países que estén preparados, que tengan sus medidas a realizar frente a una posible epidemia o pandemia. En este caso, acá todavía no se decretaba la pandemia. El 26 de febrero aparece el primer caso en Sudamérica. Aquí aparece el primer caso en Brasil, ya teníamos el virus acá más cerca de nosotros. Y el 6 de marzo se reporta el primer caso en nuestro país, el primer caso en Perú. Posteriormente, el día 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por esta enfermedad del COVID-19. Recordemos que pandemia, voy a explicar para los que realmente no tienen claro este concepto, ¿qué cosa es pandemia? Pandemia se refiere a la expansión de una epidemia. O sea, epidemia quiere decir que empiezan a aparecer nuevos casos de una enfermedad que no había en ese lugar. Esa es una epidemia. Pero si la epidemia empieza a moverse y empieza a irse ya a varios países y continentes, entonces se le conoce como pandemia. De ahí viene el término. No tiene que ver pandemia con la gravedad de la enfermedad, porque hay personas que se asustan con el término pandemia. Quizás ustedes habrán escuchado o quizás ustedes pueden haber sentido este temor. La palabra pandemia de por sí no indica que la enfermedad sea grave o no, o que sea mortal o no. La palabra pandemia indica que es una epidemia que ha ido expandiéndose por el mundo. Ahora, en esta parte ya hablamos acerca de la enfermedad en sí. Como les dije, la enfermedad se llama COVID-19. Co por corona, vi por virus, y la letra D es de disease, que es enfermedad en inglés. Entonces, enfermedad por coronavirus. 19 porque comenzaron los casos en el 2019, justo el último año del 2019. Ahora, ¿cuáles son los signos y los síntomas de esta enfermedad?
vamos a ver la tos. Si observamos aquí, podemos ver que esta persona está tosiendo. Te pregunto, ¿será de forma correcta esta manera de toser? Pues obviamente no, ¿no? La persona está tosiendo cubriéndose con su mano y al momento de toser o estornudar, pues los virus van a quedar en esta parte. Él al momento de saludar va a dar la mano y va a contagiar a la otra persona. Por lo tanto, la forma correcta de toser es cubriéndose de esta manera, con el pliegue interno del codo, de esta manera, para evitar que los virus pues sean propagados y puedas contagiar a más personas. Ahora, otro síntoma es el dolor de garganta. La persona puede sentir como que hay un dolor, inflamación, a veces como que hay una picazón, una molestia en la garganta. Congestión nasal, fiebre y dificultad para respirar. En algunos casos puede llegar a haber dificultad para respirar. No todos comienzan con esto. Eso también es variable dependiendo del país. Cuando ustedes vean información hay que ver cuáles son los signos y síntomas, pero dependiendo de cada país, dependiendo de la fecha en la cual se publicó, porque eso puede ir cambiando. Recordemos que esta es una nueva enfermedad. Entonces los estudios se están haciendo a medida que va pasando los días, se van realizando mucho más estudios. Actualmente, bueno, hasta hace muy poco, en el último reporte que dio el Ministerio de Salud con la descripción de casos sospechosos, o sea, establecía cuáles son los criterios para determinar si un caso es sospechoso o no de COVID-19, colocaba la tos, el dolor de garganta, la congestión nasal y la dificultad para respirar. Ya nos estaba colocando la fiebre últimamente. Al comienzo se consideraba la fiebre porque en todo el mundo se suponía que la fiebre era un signo importante y presente en esta enfermedad, pero se vio, al menos en los primeros casos que se vieron acá en nuestro país, no hubo mucho paciente con fiebre. Entonces no es algo que deba estar presente sí o sí, y si no tiene fiebre entonces decimos no es esta enfermedad, no necesariamente. La mayor cantidad de personas actualmente ha tenido ese síntoma que es la tos. Es una irritación de la garganta, de la faringe, debido al ingreso de este virus. Y hay personas que han llegado a la dificultad para respirar, lo que tú vas a escuchar como disnea, dificultad para respirar. De todos estos, una persona puede tener todo dolor de garganta, congestión nasal y fiebre, y esto podría estar presente en una gripe, ¿no? En un resfriado. Entonces no podemos diferenciarlo así nomás a simple vista de esta nueva enfermedad. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Si tenemos alguno de estos, uno o dos o estos síntomas, salvo la dificultad para respirar, si tenemos estos cuatro, pues lo correcto es quedarnos en nuestras casas. Ahora, más con el estado de emergencia que estamos viviendo, pues es obligado quedarnos en nuestras casas. Antes se recomendaba, pero ahora ya es una obligación. Debemos de quedarnos en nuestras casas, tener cuidado. Si tenemos mascarillas y estamos con síntomas, nos colocamos la mascarilla. Si no la tenemos, no es el fin del mundo. Tenemos que tener cuidado, separarnos a por lo menos 1 metro o 1,5 metros de nuestros familiares, o podemos quedarnos en nuestro cuarto de repente, con las ventanas abiertas para que el aire pueda circular. Que por cierto, el virus no se encuentra en el aire, porque he escuchado, hay audios que hablan acerca de eso. En estos momentos de pandemia no creamos por favor la información que podemos encontrar en audios de WhatsApp, en publicaciones, fotos, videos de cualquier página, por favor. No es bueno creer eso. El virus no se encuentra en el aire, el virus lo transmite una persona a otra persona, y si nos quedamos en nuestras casas teniendo las recomendaciones de aislamiento necesarias y teniendo cuidado al momento de estornudar, toser de esa manera, guardamos reposo, tomamos bastante líquido, seguimos las recomendaciones de nuestro médico, tomamos nuestros medicamentos, que son medicamentos sintomáticos, ¿no? Paracetamol, antiinflamatorios, nada del otro mundo, nuestro propio sistema inmunológico va a detener la enfermedad. Ya voy a explicar más adelante en qué personas pues, la enfermedad puede ser grave y en qué personas puede ser una enfermedad leve. No tenemos que ir a emergencia si tenemos estos signos o síntomas. ¿Qué sucede si ya la cosa se pone peor y ya tenemos dificultad para respirar? Entonces ahí sí debemos de acudir al servicio de emergencia. ¿Ok? Esos son los signos y los síntomas. Pueden aparecer más, que son quizás no tan frecuentes, pueden haber más,
Como les digo, es algo que se está estudiando, es una nueva enfermedad, pero esos son los que, al menos en nuestro país, se han visto como los más frecuentes. Ahora, hay un porcentaje que me interesa que ustedes aprendan y ya se lo tengan guardado en su mente. Quizás ya lo habrás escuchado, pero quiero fijarlo en tu cerebro. Este numerito, 80, 15, 5, se refiere al porcentaje. ¿Ese es el porcentaje de qué? Esto representa cómo va a reaccionar cada persona frente a esta nueva enfermedad. En 80% de los casos, el virus va a causar una enfermedad respiratoria, pero leve. En estos 80% no va a haber complicaciones, aparentemente no va a haber complicaciones, porque el propio sistema inmunológico está conteniendo la enfermedad. Nuestro sistema inmunológico nos está defendiendo y está haciendo que no nos dé algo grave. ¿Quiénes están en este grupo? Personas jóvenes, personas que no tengan enfermedades de fondo, lo que se conoce como comorbilidades. O sea, si no tienes diabetes, si no tienes presión alta, si no tienes alguna enfermedad pulmonar, ¿no? Si no fumas, todos esos factores van a hacer que te encuentres en este grupo y que vas a sobrevivir, que tu propio sistema inmunológico te va a defender y pues no va a haber ninguna complicación. 80%, la mayoría. Por eso quiero que quede claro esto, porque mucha gente tiene la idea de que si te contagias de esta enfermedad vas a morir. Y pues no es así, tiene que quedar claro. El 80%, y esto se está cumpliendo actualmente en nuestro país y en varios países se está cumpliendo esta proporción. El 80% de personas les va a dar como si fuera una enfermedad respiratoria, como una gripe, como un resfrío leve. ¿Y cuál crees que es el tratamiento para esas personas? Ellos deben de quedarse en su casa, no vamos a hospitalizar a todos ellos. Deben de quedarse en sus casas siguiendo las recomendaciones que ya mencioné. Pero el 15% sí va a tener complicaciones. El 15% puede tener neumonía, puede haber dificultad ya para respirar un poco más severa. Ellos pueden ya terminar hospitalizados, no todos ellos, pero pueden terminar un gran grupo de ellos hospitalizados, ya internados en el hospital. ¿Y qué personas se encuentran en este grupo del 15%? Aquí encontramos personas mayores, ¿no? Adultos mayores de 65 años, y personas que sufren de diabetes, por ejemplo, de hipertensión, ¿no? Que la presión alta, de obesidad también, las personas que tienen asma, que tienen enfermedad pulmonar o enfermedad renal, todos ellos, ¿no? Van a tener menos defensas, y al tener menos defensas pues van a ser más susceptibles a la enfermedad. En ellos sí se va a complicar, que es el 15%. Y el 5% de casos sí van a tener una enfermedad grave, 5%. Incluso ellos terminan en unidades de cuidados intensivos, en muchos casos con un respirador artificial, no una máquina que te permite respirar, porque ya tu sistema respiratorio no está funcionando. Tienes que estar conectado a esa máquina para que puedas respirar. Ese es el 5%, y de ellos la mitad más o menos, 2.5 a 3 más o menos, por lo menos la mitad de ellos va a fallecer lamentablemente. Pero mira, es el 5% los que se van a complicar así seriamente. Aparentemente el 5% es un número pequeño, no es muy grande, pero ¿qué sucede cuando los casos aumentan? Mira, si fueran 100 pacientes, que es lo que tenemos hasta el día en el cual fue grabado este video, 117 casos, más o menos 100 casos imaginemos. De los 100 casos que tenemos en el país, 80 podrían estar con enfermedad leve, 15 de los pacientes con alguna complicación por los antecedentes que ya mencionamos, y 5 de los 100 pacientes podrían estar en unidad de cuidados intensivos. Pero ahora, ¿qué pasaría? Imagínate que ya no fueran 100, imagínate que fueran 100.000. Si fueran 100.000, entonces 80.000 estarían en sus casas recuperándose. 15.000 se complicarían, tendrían que ir al hospital. Y 5.000 tendrían que estar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, la pregunta es, ¿el país cuenta con 5.000 camas de unidad de cuidados intensivos
disponibles para estos pacientes? Pues no. Nuestro país cuenta con mucho menos cantidad de número de camas. Hay muy pocas camas disponibles a nivel nacional, según los especialistas en este tema, y no, pues no tendríamos la capacidad para tener a 5.000 personas en unidad de cuidados intensivos, y no solamente el Perú, eso en cualquier país del mundo. Ningún país tiene miles de camas de unidades de cuidados intensivos disponibles, ¿no? Listas, porque si tienes un montón de camas, pero obviamente no van a estar vacías, ya hay pacientes, ¿no? Pacientes anteriores, pues con infartos, con accidentes automovilísticos, un montón de enfermedades que pueden tenerlos ahí con las camas ocupadas. Entonces quedarían muy pocas camas para estos nuevos pacientes con la enfermedad. O sea, el porcentaje es poco, pero si el total aumenta, entonces este número, siendo un porcentaje pequeño, pero va a aumentar. O sea, vamos a tener, si fueran 100.000 pacientes infectados, 5.000 que necesitan unidad de cuidados intensivos, y obviamente no va a alcanzar. Esto es lo que se conoce como que colapsa el sistema de salud. Y eso es lo que ha pasado en otros países. En Italia, por ejemplo, al haber demasiados infectados, ya los hospitales no pueden atender a todos. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Por eso la medida que se ha tomado en nuestro país del estado de emergencia, para prohibir a las personas que salgan de sus casas, para que ya no nos contagiemos entre nosotros y la cantidad de casos disminuya, se mantenga, vaya aumentando, pero vaya aumentando despacio, no se dispare y hayan un montón de casos en un muy corto tiempo, porque no va a haber camas, pues, para la gente que lo va a necesitar, aunque la mayoría, como les digo, se va a recuperar en su casa, pero este porcentaje va a necesitar ayuda hospitalaria. Entonces, por eso es importante las medidas. Nosotros en Perú estamos siendo pioneros en Sudamérica de tomar esta decisión. Al margen de las cuestiones políticas en nuestro país, el presidente, creo yo, y lo opinan especialistas en salud pública, que ha sido una buena medida la de tomar el estado de emergencia, porque de esta manera estás obligando a la gente a que no salga. En otros países están realizando el aislamiento social, pero no como una prohibición. No llegan algunos a eso todavía. Están sugiriendo que no salgan de sus casas, pero lamentablemente muchas personas no entienden esto, no están entendiendo el mensaje y siguen saliendo. En esos momentos no podemos hacer fiestas, no podemos ir a discotecas, no puedes ir a un restaurante, no puedes ir a un matrimonio, porque entre más gente cerca nos vamos a contagiar más rápido, y ellos van a ir a sus casas a contagiar, y sus casas van a contagiar a sus vecinos, y así se va a expandir la enfermedad. Por eso que es muy importante entender estos porcentajes y entender que debemos de quedarnos en casa. Ahora, ¿me permitirán tomar agua? Un minuto, por favor. Antes de continuar, vamos a responder algunas preguntas que han dejado ustedes en la página de Facebook de Auge Perú, que es la que está organizando esta charla para que todos estemos enterados de este tema. Por ejemplo, Soria Cristian Huanca nos pregunta: ¿la vacuna de la influenza me protege del COVID, o tomando vitamina C o algo más para reforzar el sistema inmunológico? Bueno, la vacuna contra la influenza y contra la neumonía que se está colocando, y se deben de colocar los adultos mayores, no protege contra el COVID, contra el coronavirus, ¿no? Pero es importante que la coloquemos en estas épocas, porque si los adultos mayores llegan a tener COVID, ¿no?, el coronavirus, pues son más susceptibles a tener también neumonías, tener otras complicaciones. O sea, la vacuna los va a proteger de alguna manera, pero, o sea, en general, no es que los va a proteger del coronavirus. Tomando vitamina C o algo más para el sistema inmunológico. Esto ya me han preguntado varias veces, pero la verdad que no es necesario, y no está demostrado científicamente de que el consumo de vitamina C sea indispensable para el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, y, o sea, que nos vaya a defender o que nos vaya a curar de la enfermedad. Pues la verdad que no se ha demostrado. También me han consultado por suplementos que aumentan el sistema inmunológico. Yo la verdad no lo recomiendo. Ya ustedes son libres de consumirlos si gustan, pero no hay estudios serios
que demuestren que el consumo de cualquiera de estos suplementos, de un montón de marcas que no voy a mencionar, pero son marcas que venden suplementos alimenticios diciendo pues que van a subir las defensas y todo esto, pero que la verdad no están demostrados. Lo mejor actualmente es comer bien. O sea, no hay algo en específico que debamos de comer. Tenemos que comer de todo bien, todo como normalmente deberíamos de comer, ¿no? Balanceado. Ahora, Héctor Fernando pregunta, ¿cuánto tiempo dura el virus en nuestra ropa? Lo vamos a mencionar en una diapositiva más adelante, pero les adelanto la respuesta que los virus pueden estar en algunas superficies. O sea, yo estornudo, yo toso y la saliva que yo boto con el virus se va a quedar en algunas superficies. Y dependiendo de la superficie que sea, el virus puede vivir más o menos tiempo. En el caso de la ropa, no se ha hecho estudios exactamente en la ropa, se han estudiado otros elementos, pero más o menos se dice que puede durar entre 1 o 2 días aproximadamente, ¿no? Es variable todavía, pero más o menos eso es el virus, lo que puede quedar en nuestra ropa. Ya vamos a mencionar también lo otro de las otras preguntas también que nos están haciendo. A ver, otra pregunta por acá dice, sería bueno que nos explique la fase 1, 2 y 3 de la enfermedad. Ya eso lo voy a explicar con bastante detalle aquí en la diapositiva. Y otra pregunta ya, para continuar, dice, doctor, ¿es verdad que no se debe tomar ibuprofeno o aspirina? Bueno, de repente habrán escuchado ustedes, hay noticias con respecto a algunos medicamentos. No es que no está demostrado que el ibuprofeno pues, esté contraindicado en esta enfermedad. Como le digo, es una enfermedad nueva que recién se están haciendo pues, estudios con respecto a esto. Ya había una alerta anteriormente, hace tiempo, con respecto al ibuprofeno, de que no se debe de administrar, o sea, no se debe de automedicar, no todos debemos de tomar ibuprofeno cuando tenemos alguna infección, una infección de garganta, por ejemplo, porque sí se ha demostrado que puede más bien complicar un poco la infección. Pero eso es para casos antes de esta enfermedad, ¿no? Actualmente no se han emitido documentos o artículos científicos con respecto a la relación del ibuprofeno con la enfermedad, de esta nueva enfermedad en sí. Bueno, vamos a seguir respondiendo preguntas en un ratito. Ahora, voy a explicar en este momento a qué se refiere esto de la transmisibilidad. Ahí aparece un concepto importante que debemos recordar, el número reproductivo básico o R0. ¿Qué cosa es esto? Es el número de personas a partir de una persona enferma que pueden contagiarse, que pueden ser infectadas. O sea, ¿cuántas personas puedo contagiar yo a mi alrededor si yo tengo la enfermedad? Este número se llama R0. Y este numerito va a cambiar y va a ser diferente dependiendo de cada enfermedad, de cada infección. En el caso del COVID-19, el número es de 1.4 a 2.5. O sea, ¿qué quiere decir? Que 1.4 personas pueden contagiarse, 2.5 personas pueden contagiarse. Obviamente no existe 1.4 personas, ¿no? Entonces, redondeando, vamos a decir más o menos que entre 2 y 3 personas pueden contagiarse a partir de 1. Vamos a graficarlo muy fácil. Tenemos acá un montón de gente y aquí tenemos una persona que está infectada con el COVID-19. Si él estornuda, tose, no se cubre, las personas están a su alrededor, están muy cerca a él, al momento de toser o estornudar va a botar la saliva con el virus, otra persona puede inhalar eso, puede meterse a su sistema respiratorio y va a infectarlo de la enfermedad. ¿Cuántas personas a su alrededor? Más o menos 3. Pueden ser 2 o 3. Ese es el R0 de esta enfermedad. Que, como les dije, va a cambiar dependiendo de la enfermedad. O sea, no en todas las enfermedades va a ser el mismo número. Por ejemplo, he colocado aquí algunos ejemplos de otras enfermedades. Por ejemplo, el sarampión. El sarampión tiene un R0 de 12 a 18. Son datos según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa esto? Que una persona con sarampión puede contagiar a 12 o hasta 18 a su alrededor, o sea que es mucho más contagiosa. El sarampión es una enfermedad bastante grave, bastante seria, que afortunadamente acá en nuestro país, desde el año 2000, no tenemos casos de sarampión. Ya hace mucho tiempo no tenemos casos de sarampión. ¿Por qué crees? Por las vacunas. Las vacunas
nos ayudan bastante, las vacunas son necesarias para poder protegernos de enfermedades. Y no tenemos casos de sarampión en nuestro país. En Perú no hay casos de sarampión debido a las vacunas. Lamentablemente en otros países, en Europa, en Estados Unidos, en México, ya están apareciendo varios casos de sarampión. En los últimos días he visto que en México ya han aparecido varios casos de sarampión debido a que hay personas que no quieren vacunarse y no quieren vacunar a sus hijos porque piensan que son malas las vacunas, porque escucharon que producen autismo, que es mentira, que escucharon que pueden causarles algún daño las vacunas. Entonces no quieren arriesgarse a la vacunación, pero se arriesgan a tener esta enfermedad que es altamente contagiosa. El SARS, que lo mencionamos hace rato, la enfermedad, puede contagiar de 2 a 4 personas. La influenza entre 1 y 4. ¿Te acuerdas de la AH1N1? ¿Te acuerdas de la pandemia del año 2009? Puede infectar entre 1.2 a 1.6 personas. Siempre se redondea. Y el ébola de 1.6 a 2. Entonces mira, esta es la cantidad. A simple vista nos damos cuenta que una enfermedad bastante contagiosa es el sarampión. Pero cada una tiene su número de personas que puede infectar. En el caso del COVID estamos entre 2 y 3 personas que podemos contagiar si no tenemos las medidas correctas de higiene. Ahora, ¿qué pasa si nos alejamos? ¿Qué pasa si esta persona tiene la enfermedad, tose o estornuda pero se cubre? Entonces los virus quedan acá, ya no se esparcen, unos cuantitos se van a esparcir nada más. Pero como la gente no está a su alrededor, están lejos, entonces el virus no llega. Porque el virus no puede volar, o sea, el virus no va a ir volando como película de terror y va a infectar a todos los que están lejos. El virus no te va a perseguir. Entonces, si no estás cerca a una persona que tiene esta enfermedad, entonces no te vas a infectar. Porque hay una distancia que ustedes habrán escuchado, ¿no? Que se recomienda pues 2 metros de distancia, o mínimo 1,5 metros, 1 metro, entre persona y persona para no poder esparcir la enfermedad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, seguimos con esto de la transmisibilidad. Aquí vamos a explicar cómo se va a ir contagiando y en qué niveles vamos a ir en ese contagio. Acá tenemos un caso índice, o sea, es una persona que tiene una enfermedad. En este caso, es una persona infectada con el COVID-19. Tiene la enfermedad. Esta persona, como ya mencionamos, puede contagiar ¿a cuántos? A 2 o 3, ¿no? Entonces, esta persona va a infectar a 2 o 3. Ahí tenemos 3. Esa es la primera generación de transmisibilidad. O sea, ellos, los que están más cerca al primer paciente, son los que están más susceptibles y se van a contagiar probablemente. Por ejemplo, el primer caso, el caso 0, aquí en nuestro país. El piloto que vino de Europa con los síntomas, contagió a sus familiares, pudo haber contagiado también al personal de salud que lo atendió. Entonces, familiares cercanos y personal de salud que te atiende está aquí, se puede contagiar como primera generación de transmisibilidad, porque están cerca. Ahora, imagínate que el primo del paciente se fue a su casa, porque no vivía en esa casa con él, se fue a su casa y él contagia a su familia. De repente la mamá se fue a su trabajo y contagia a sus compañeros de trabajo. De repente su sobrino, su hijo, su primito se fue al colegio y contagia a sus amigos del colegio. Entonces, ellos representan los pacientes de la segunda generación de transmisibilidad. O sea, no fueron contagiados por el que llegó de otro país, fueron contagiados por sus familiares. Eso se llama de segunda generación. Ahora imagínate que uno de los compañeritos del niño que fue contagiado o algún compañero de trabajo de la mamá, o sea, alguien de ellos se fue de viaje, se fue al mercado, se fue a una fiesta. Imagínate que se fue a una fiesta. Hay 100, 200 personas ahí y se contagian entre ellos. Entonces, esos nuevos contagiados ya pasan a ser parte de la tercera generación de transmisibilidad. Son personas que ya no tienen nada que ver con el primer paciente ni con sus familiares,
Ya son personas alejadas del primer caso, pero que tienen la enfermedad. A eso también se le conoce como fases, o sea, eso tiene relación con las fases. Y es una de las preguntas que han hecho y que tú habrás escuchado, porque hace poco el presidente de la República dijo que estamos en la tercera fase de esta pandemia. Entonces, más o menos para que se entienda, la primera fase es cuando estamos acá, la segunda fase aquí y la tercera fase aquí. O sea, en la primera fase, los infectados provienen de uno en común, de alguien que vino de otro país. En la segunda fase, los infectados tienen relación con los que estuvieron cerca a esa persona que vino de otro país. Y en la tercera fase, los infectados ya no tienen relación directa con el primer paciente o el primer caso de una enfermedad. Por ejemplo, si esta persona empieza a tener tos, ¿no? Malestar general, dolor de garganta, fiebre, todos los síntomas de esta persona, pero tú le preguntas a él si ha estado en contacto con alguien que viene de Europa, de Asia, de China, te va a decir que no. Le preguntas si ha viajado alguna vez, te va a decir que no. Entonces ya no tienen ninguna relación, aparentemente ya no hay ese nexo epidemiológico pues de visitas a otros países, ¿no? Pero tienen la infección. ¿Por qué? Porque ahora los que nunca han salido del país ya se contagian entre ellos. Todos los que no hemos salido del país, que no tenemos amigos de que hayan viajado a otro lado, ¿nos podemos contagiar? Sí, actualmente sí. Eso significa estar en tercera fase. Que ya los casos aparecen entre los mismos, nos contagiamos entre los mismos peruanos sin necesidad de haber viajado a otro país. Repito, no porque el virus esté en el aire, sino porque nos estamos contagiando de persona a persona. Ya los mismos peruanos. Aquí ya podemos decir que el coronavirus es peruano. O sea, ya no es un coronavirus que está viniendo de afuera. Y eso es lo que se le conoce también como casos autóctonos. O sea, ya tenemos casos autóctonos, casos que se han originado aquí en nuestro país. Aquí sí es más complicada la situación porque hasta acá las autoridades empezaban a estudiar a cada uno de los casos y llegaban a la conclusión de que todos tenían relación con algo. Pero estando aquí ya no podemos hacer eso porque pues cualquiera se puede contagiar. Por eso se ha tomado la medida del estado de emergencia, por eso es importante la cuarentena, porque ahora tu vecino, que no ha salido de tu ciudad nunca, puede contagiarse. Puede estar contagiado y te puede contagiar a ti. Esa es la razón. A eso se refieren entonces las generaciones y las fases. Y la fase 4 ya es cuando esta situación pues ya no se puede controlar, los casos se disparan, que eso es lo que estamos tratando de evitar, que los casos se descontrolen, se disparen y que no se pueda pues dar la ayuda necesaria a todos los pacientes que la necesiten. Antes de pasar a la situación actual, vamos a revisar otras preguntas. Ciancas, por ejemplo, Ciancas, dice, en zonas rurales, ¿dónde me hago la prueba? Bueno, a ver, vamos a explicar con respecto a la prueba. La prueba para descartar el COVID-19 es un hisopado nasofaringio. Se toma la muestra, se lleva al laboratorio, no cualquier laboratorio. Aquí en nuestro país las muestras las procesa el Instituto Nacional de Salud. Ellos son los que están realizando todos estos procedimientos. Ahora, te toman la muestra, no tienes que ir al Instituto Nacional de Salud, te van a tomar la muestra en un hospital de tu ciudad y de ahí se lleva la muestra. Ahora, ¿qué ciudad o qué hospital es? Eso depende de cada ciudad. Sería bueno que consulten con los hospitales o con la municipalidad donde viven, porque en cada ciudad hay hospitales que están tomando las muestras para que sean procesadas en Lima, en el Instituto Nacional de Salud. Ahora, es importante también mencionar algo, que las clínicas, los hospitales privados no están realizando esta prueba. Cuando recién empezaron los casos acá en nuestro país, ustedes de repente habrán visto que hubo un video que se hizo viral de una paciente que llegó a una clínica muy conocida en Lima, porque la universidad le había pedido que se haga esos exámenes porque si no, no la dejaban entrar. Llegó, no le dijeron que no tenían la prueba, que no realizaban esa prueba, pero después ya insistiendo, le dijeron tenemos una prueba para descartar este coronavirus, cuesta más de 1.000 soles, entonces estaban denunciando eso. Quiero explicar así brevemente que existen pruebas actualmente, sí, que lo realizan los hospitales privados,
donde te hacen un estudio de varios tipos de virus y de bacterias, varios. Y entre ellos los coronavirus, pero los coronavirus que ya expliqué que son los antiguos, ¿no? Los anteriores, los que ya han existido desde hace tiempo. Esos coronavirus sí te los pueden diagnosticar, o sea, más o menos la idea es que se estudia genéticamente todos los virus y bacterias que tengas en tu cuerpo y te dicen tienes esto o tienes esto o tienes esto, o sea, identifican a los virus o las bacterias que tengas. Ese es un estudio que sí cuesta más de 1000 soles, pero ese estudio pues no sirve para el nuevo coronavirus, para la enfermedad del COVID-19, no sirve para eso. Esos son para los virus antiguos. Entonces no se dejen engañar, ningún tipo de seguro ni de clínica privada puede realizar esta prueba. Todos, así no tengas seguro, así nunca te hayas atendido en un hospital del CIS, pero todos pasan a estudiarse por el Ministerio de Salud. Ahora, Verónica Hernández pregunta, los 71 casos, bueno, cuando habían 71 casos, aparentemente he preguntado esto, de COVID, ¿tienen los mismos síntomas o varían? Bueno, como mencioné, actualmente los síntomas más frecuentes en nuestro país son la tos, el dolor de garganta, la congestión nasal, el menos porcentaje de la fiebre y la dificultad para respirar en menor porcentaje. Entonces, esos son los síntomas principales que se han visto frecuentemente acá. Sí han sido más o menos los mismos en todos los casos. Milagros Caguana pregunta, ¿las mascotas también se pueden contagiar de COVID-19? Mira, la verdad no es mi especialidad la veterinaria, pero según lo que han mencionado, cuando he visto algunas publicaciones de amigos veterinarios, dicen que no se puede contagiar con las mascotas, así que tranquilo. Hubo el caso de un perrito supuestamente en otro país que había dado positivo, pero no fue un positivo realmente, sino que se entendió mal la noticia. Hasta ahora, más adelante no lo sabemos, pero hasta ahora sabemos que no se pueden contagiar los animales. Yuri Villegas dice, tengo miedo, me canso y siento fatiga, ¿será un síntoma del coronavirus? Bueno, ya actualmente uno puede tener síntomas y obviamente va a tener miedo de que sea esta nueva enfermedad, yo entiendo eso. Si tienes los síntomas que ya mencioné, menos la dificultad para respirar, puedes consultar con tu médico particular, puedes quedarte en tu casa, tomar las medidas necesarias, pero no es necesario que vayas al hospital porque no te van a atender debido a que estamos atendiendo y se está atendiendo solamente a las personas que pues lo necesitan, ¿no? Cuando es una urgencia. Ahora, si me comentan que siente ya dificultad para respirar, entonces ya debes acudir al hospital. Si tienes dificultad para respirar, sí debes acudir al hospital. Cleto Ancasi pregunta, ¿el virus avanza en frío o en calor? Bueno, voy a explicar más o menos, no es que avance ninguno ni el otro, sino que es verdad que los virus respiratorios se desarrollan mejor en ambientes fríos. Eso sí está demostrado. ¿Por qué? A ver, nuestro sistema respiratorio tiene unas células, en toda nuestra vía respiratoria hay unas células que tienen una especie de pelitos que se llaman cilios. Esa es la célula, acá están los pelitos de la célula llamados cilios. Los cilios se mueven así. Y estos cilios sirven para atrapar partículas de polvo, humo, bacterias, virus, todo lo que entra contaminado del aire, del ambiente. Esos cilios lo atrapan para que el aire pues, no entre tan contaminado y entre lo más limpio posible a los pulmones, para que se realice el intercambio gaseoso. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero te comento que en el frío estos cilios pierden su movilidad, o sea, ya no tienen esta motilidad que normalmente tenían, sino que ya se mueven un poco más lentos, como que el frío les afecta. Y al tener ese mecanismo de defensa disminuido, entonces somos más susceptibles a infecciones respiratorias. Entonces es una de las razones por la cual en el frío hay más infecciones respiratorias. Por eso cuando nos resfriamos en invierno, ¿no? Más nos resfriamos en invierno que en verano. Entonces, ¿puede ser que el frío de alguna manera aumenta las enfermedades respiratorias? Sí. Y el calor, no, por lo contrario, pues de alguna forma
como que limita un poco la propagación de los virus, sí, aunque estando ahorita en verano tenemos infecciones respiratorias, que por esta nueva enfermedad, pero ¿podría ser un factor protector de alguna manera? Creo que sí. Acá nos preguntan algo que muchas personas tienen esta duda, ¿no? ¿Se puede sanar si dicen que es mortal? Justamente esa es la importancia de hacer este tipo de transmisiones. Por eso que agradezco a Auge Perú por haber tomado esta iniciativa de realizar esta transmisión para que las personas no tengan esta idea que han comentado aquí. La enfermedad es mortal en un porcentaje, más o menos un 3% para no complicarlo mucho el número. En ese porcentaje es mortal, o sea, 3% de las personas puede morir, va a morir por esta enfermedad, las personas infectadas. Pero ya les dije que en un 80% de personas, 80% se van a recuperar, no van a tener complicaciones, 15% se puede complicar y un 5% puede estar internado en unidad de cuidados intensivos. O sea, tiene una mortalidad, obviamente, como todas las enfermedades tienen mortalidad, hay enfermedades que tienen mucha más mortalidad. Entonces, ¿esta enfermedad es completamente mortal? No. Debe de quedar muy claro que esta enfermedad no es completamente mortal, no es que me dio la enfermedad y me voy a morir. No, eso debe quedar bastante claro. Y una pregunta más antes de pasar al último punto, dice, bueno, Ruth Orejuela dice, ¿dónde se puede hacer el despistaje? Como dije, en cada ciudad hay hospitales que van a tomar la muestra, tendrías que averiguarlo en la página del Ministerio de Salud. Ahí hay un número también de provincias para que se pueda consultar. Giovanna Pacheco pregunta cuánto tiempo puede vivir el virus en los objetos que toca una persona infectada. Y esa es una buena pregunta y la vamos a responder ahorita con detalle, porque en cada elemento, la madera, el acero, el plástico, tiene más o menos un tiempo determinado. Lo voy a explicar en un momento. Y nos preguntan también, ¿qué pasa con los productos importados de China? La verdad que no se ha demostrado que haya contagio de productos que vienen de China, ¿no? Porque ya se están tomando medidas, el tiempo de viaje es muy, muy largo, entonces el virus no va a estar ahí, no va a sobrevivir por mucho tiempo, así que al menos por ahora, si compras un producto de China, no hay riesgo de que te puedas infectar. Ahora, vamos a pasar ya a este punto. No te olvides de compartir este video. Si te está sirviendo, crees que es interesante y le puede servir a muchas personas, compártelo por favor, para que pueda llegar la información a mucha más gente. Bueno, vamos a hablar ahora de la situación actual del COVID-19 en el mundo y en nuestro país, en Perú. La información está actualizada hasta el día que fue grabado este video, el 17 de marzo del año 2020. Hasta el día de hoy se reportaron 182.405 casos en total, en todo el mundo, de los cuales se ha recuperado 79.433. Casi 80.000, mira, casi 80.000 personas se han recuperado del total. Han fallecido 7.154 casos. De todos los 182.000, hay 7.000 más o menos que ya han fallecido lamentablemente. Si hacemos solamente una regla de 3 muy simple, nos sacamos el porcentaje, esta cantidad representa el 3.9% del total, que va cambiando día a día porque los números van moviéndose, pero más o menos 3.9% de mortalidad si hacemos un cálculo muy simple. Y el 43.5% se ha recuperado, casi la mitad se están recuperando hasta ahora, y hay otros que están todavía en proceso de recuperación. Esto es en todo el mundo. Acá tenemos el mapa de los casos por cada país, por cada continente. Esto comenzó solamente por aquí en China, empezó a expandirse solamente por acá, después ya empezó a llegar a Europa, donde hay un montón de casos. En América solamente había en Estados Unidos,
no había casos en otros países, apareció en Brasil, de Brasil ya empezaron a multiplicarse por otros países, prácticamente todos los países ya tienen casos de COVID, algunos más, otros menos, pero ya tienen casos de esta enfermedad, por lo que se ha declarado la pandemia. Repito, pandemia no es por la gravedad, es por la expansión de la enfermedad. Ahora, hay un caso importante que hay que mencionar, que es el caso de Italia. El caso de Italia puede servir para que entendamos el porqué de las medidas que se están tomando actualmente en el gobierno. ¿Qué es lo que pasó en Italia el 20 de febrero? Habían 3 casos, solamente 3 casos, ningún muerto. 20 de febrero. Al día siguiente, 21 de febrero, aumentaron a 20 casos. De 3 pasaron a 20 en un día. Y había un fallecido ya, en un solo día. Al día siguiente, 22 de febrero, 63 casos. Se triplicaron los casos en un solo día, con 2 fallecidos. Y si seguimos aumentando, nos pasamos una semana después, 29 de febrero, 2.065 casos. Mira, 2.000, más de 2.000 casos, con 140 fallecidos. Ese es terminando febrero. 2 semanas después, 16 de marzo, 27.980 casos de esta enfermedad en Italia. Se disparó. Ahí sí ya no hubo ningún tipo de control, se descontroló todo. 27.980 casos, 2.158. Eso es hasta el 16 de marzo nada más. Ya actualmente, mañana, pasado, esto va a aumentar. Hasta en qué momento no lo sabemos. Pero ese es un ejemplo de por qué es importante las medidas de aislamiento social. En los países donde no se ha prohibido todavía el libre tránsito, como en nuestro país, en Perú, que ya se ha prohibido, en otros países muchos no lo hacen todavía, están recomendando a las personas que se queden en su casa. Por eso que debes de quedarte en tu casa. Esto pasó en Italia. En Italia hicieron las recomendaciones, el aislamiento social, pero a la gente no le importó. Seguían saliendo, seguían de fiestas, seguían en las discotecas, se contagiaron todos. Y mira cómo han aumentado. Es uno de los casos más representativos para que podamos entender esto. Cómo se ha disparado la cantidad de casos en este país. Obviamente el sistema de salud ha colapsado. Ningún país tiene tantas unidades de cuidados intensivos para pues, tantos pacientes. No hay. Entonces, no lleguemos a esa situación. Por eso es importante las medidas de aislamiento, la famosa cuarentena. Por eso es muy importante. Ahora, hasta el día 17 de marzo, en nuestro país, en Perú, tenemos 117 pacientes. Esta información, como repito, mañana va a cambiar, pasado va a cambiar. Estamos hablando de un solo, hasta el momento del día de hoy, 17 de marzo, tenemos 117 casos. De los cuales 104 pacientes, que representan el 89%, 104 pacientes se encuentran en sus casas, se encuentran en aislamiento y se encuentran en seguimiento domiciliario, en su casa. No están hospitalizados, no están graves, tienen síntomas como los que ya mencionamos, tienen que tener cuidado de no contagiar a sus familiares, pero están en sus casas, estables. 10 pacientes, de los 117, 10 pacientes que representan el 8%, sí han tenido complicaciones. Están atendiéndose en los hospitales, algunos han tenido neumonía, entonces tienen varias complicaciones por lo que ya mencioné. ¿Por qué? Porque tienen, pues probable que todos ellos tengan alguna comorbilidad como obesidad, te dije, diabetes, presión alta, asma, enfermedad pulmonar, todas esas enfermedades de fondo. Y 3 pacientes de los 117, 3 que representan el 3.5%, se encuentran en unidad de cuidados intensivos en nuestro país. Están graves. Pueden recuperarse, algunos quizás de repente se recuperen, otros quizás no lo sé, pero están graves. Esto es porque tenemos 117. Y voy a hacer el ejemplo que mencioné al comienzo de la transmisión. ¿Qué pasaría si fueran 117.000? Imagínate. 104.000 estarían en sus casas recuperándose, 10.000 estarían o necesitarían ayuda, atención en el hospital por alguna complicación y 3.000 necesitarían unidad de cuidados intensivos. ¿Hay 3.000 camas? No hay.
Entonces, eso es lo que no queremos llegar. No queremos llegar a que el número sea muy alto en corto tiempo, porque si no, no se va a poder atender a todos. Ahora, ¿cuáles son las medidas preventivas que vamos a tomar y que se están tomando actualmente en nuestro país? Ahora voy a explicar lo referente a la curva epidémica, que es una curva que quizás ya habrán visto ustedes en redes sociales, pero es importante que nos quede bien claro porque esto nos sirve para poder entender el por qué es importante el aislamiento social, ¿no? La famosa cuarentena, cómo nos va a servir. Entonces, tenemos acá un esquema. En este eje tenemos el número de contagios que se van a dar, van a ir aumentando, y por acá tenemos el tiempo que transcurre desde el primer contagio, ¿sí? Pues mira lo que va a pasar. Vamos a señalar aquí la capacidad del sistema de salud, ¿no? Todo sistema de salud del mundo tiene una cierta capacidad, no es infinito. Entonces, esta es la capacidad del sistema de salud. ¿Qué pasaría si la gente no hace caso al aislamiento social y salen, se van de fiesta y empiezan a contagiarse entre todos? ¿Qué va a pasar? Van a aumentar los casos. Van a aumentar los casos exponencialmente. O sea, en corto tiempo vamos a tener un montón de casos que obviamente va a sobrepasar la capacidad del sistema de salud. Va a sobrepasar la capacidad de los hospitales de atender a las personas que necesitan ser atendidas. Como ya expliqué hace rato, el 5% de personas van a necesitar unidad de cuidados intensivos y si son muchos pacientes no van a haber tantas camas. Entonces colapsa el sistema de salud y eso puede pasar en cualquier país del mundo. Aumentan los casos exageradamente en corto tiempo. Pero ¿qué es lo que se busca y lo que se puede lograr con el aislamiento social? Lo que se busca es esto, aplanar la curva. O sea, ¿qué quiere decir? Que haya pocos casos, que vayan aumentando los casos, pero despacio, en más tiempo. O sea, que no todos aparezcan juntos, sino que aparezcan en tiempos separados. Y de esta manera no llegamos a sobrepasar la capacidad del sistema de salud. O sea, ya no tenemos tantos pacientes que van a necesitar unidad de cuidados intensivos, que van a necesitar hospitalización, y los que hay alcanzan y van a tener un espacio en el hospital. Va a alcanzar para ellos. Si la curva se aplana, pero si la curva se mantiene así y se produce de esta manera, entonces va a colapsar el sistema de salud. Por eso es importante la cuarentena, por eso es importante que te quedes en tu casa. Esto lo has estado escuchando y lo vas a escuchar bastante en redes sociales y en todos los medios. Es importante que te quedes en tu casa para que no se produzcan los casos juntos. Ahora, alguien por ahí dijo, ¿nos vamos a contagiar todos en algún momento? Pues sí, o sea, en algún momento, como todas las enfermedades, nos vamos a contagiar. Pero la idea es que no nos contagiemos todos al mismo tiempo. La idea, para que me entiendan, es que se vayan pues contagiando de a pocos. O sea, se pueden infectar algunos, unos cuantitos pueden necesitar hospitalización, van al hospital, están unos días, se tratan, los curan, salen, después más adelante se infectan otras personas y como ya salieron los anteriores, ya tienen espacio en las camas, van a hospitalización y así. Entonces, casos, no es lo mismo, otra forma de verlo, no es lo mismo tener 100.000 casos en una semana que tener 100.000 casos en 2 años. Obviamente no es lo mismo. El 100.000 puede ser el mismo número, pero el tiempo en el que se presentan, eso es lo que va a diferenciar y eso es lo que nos va a permitir poder atender y que no colapse el sistema de salud. Muy bien, entonces esto es con respecto a la curva epidémica. Ojalá lo hayan entendido. No te olvides de compartir el video para que más personas puedan enterarse acerca de este tema. Las recomendaciones que debemos de seguir, eso también es un punto que me interesa que quede bien claro en ustedes, es
que debemos de seguir recomendaciones de páginas confiables, ¿ya? De personas confiables. Por favor, no creamos todo lo que vemos en internet de cualquier página, alguien hizo una imagen, puso unos datos y ya la comparte y la gente empieza a compartir. No, 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 eso no sirve. No creamos los audios de WhatsApp que vamos a recibir porque hay gente que no tiene nada que hacer y se pone a inventar audios y lo va a difundir. No creamos eso, por favor. Tenemos que guiarnos de las recomendaciones de instituciones confiables. La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico del Perú. Son páginas que comparten información confiable, ¿no? Científica, demostrada. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que debemos lavarnos las manos. Esa es la recomendación y más importante. En todos estos momentos, acá te especifican en qué momentos, en todo momento tenemos que lavarnos las manos. Voy a explicar en la siguiente diapositiva cuáles son los pasos correctos para lavarnos las manos. También desde que empezó esta enfermedad se ha mencionado cuándo usar mascarilla y cuándo no. Lamentablemente mucha gente no entendió y el primer día se fue, compró todas las mascarillas que encontraron en los supermercados, en las farmacias, en todos lados. Actualmente hay mucha gente que necesita mascarillas y que ya no las puede conseguir, porque hubo gente que se compró un montón de mascarillas. La mascarilla no es la solución para la enfermedad, porque si la mascarilla fuera la solución y al poner una mascarilla ya no nos contagiamos, entonces el gobierno hubiera comprado mascarillas para todos, nos la ponemos y ya está. Ya no nos contagiamos. Pero no es así. La mascarilla no es algo 100% que nos va a proteger. Entonces la mascarilla se la colocan las personas que tienen una infección, que están estornudando, tosiendo, para evitar que el virus salga. O sea, la mascarilla más va a evitar que el virus salga de la persona infectada que el virus entre al que está sano. Por eso que no es indispensable que tengas tu mascarilla, que todas las personas andemos con mascarilla. Actualmente en el estado de emergencia ya no debemos de salir, entonces debes quedarte en tu casa. Si tienes familiares o tú tienes algún síntoma respiratorio, usa tu mascarilla. Ahora, si no tienes mascarilla porque sales a comprar y ya no hay, no es el fin del mundo. Hay otras medidas para poder evitar que transmita la enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los pasos para lavarse correctamente las manos? Voy a explicar acá los pasos que debemos de seguir para lavarnos correctamente las manos según la Organización Mundial de la Salud. Vamos a mojarnos las manos, sacamos el jabón y el primer paso es frotar nuestras palmas. Las palmas entre sí. De esta manera. Pero no solamente las palmas tenemos que limpiar, también los dorsos. Entonces, el dorso de una mano con la palma de la otra mano, de esta manera. Y la otra mano, obviamente, también, de esta manera. ¿Sí? Así. Ya tenemos las palmas, tenemos los dorsos. Ahora vamos a entrelazar los dedos de esta manera y vamos a frotar así. El pliegue de los dedos. Falta el dorso de los dedos, entonces colocamos las manos de esta manera y sobamos de esta manera. Una mano, la otra mano, para frotar el dorso de los dedos. Nos faltaría el pulgar. Tenemos acá el pulgar. Frotamos de esta manera el pulgar, con movimiento de rotación, el otro pulgar. Y el siguiente paso es la yema de los dedos, la frotamos en la palma de la otra mano. La yema de los dedos, sobamos bien, frotamos bien con la palma de la otra mano. Esos son los pasos. Nos enjuagamos, agarramos un papel toalla descartable, nos secamos y con el mismo papel cerramos el grifo, la llave, el caño. Entonces, estos son los pasos que debemos de seguir. ¿Cuánto debe durar esto? Por lo menos 30 segundos. De 20 a 30 segundos. Si las manos están claramente sucias, o sea, se ve que están sucias, entonces debe durar de 40 a 60 segundos. Pero si no se nota la suciedad, debemos de lavarnos 30 segundos para poder estar protegidos. ¿Okay? Esa información, compártela, esa información, llévala a tus familiares, a tus amigos. Ustedes, profesores, enseñen esto a sus estudiantes cuando retomemos las clases. Por favor, tómense unos minutitos, seas del curso que seas, creo que puedes dar esta recomendación
y mientras más lo repitamos en los alumnos y más lo practiquemos, porque los pasos se tienen que practicar, creo que va a ser muy beneficioso para evitar más infecciones, ¿sí? Así que les hago esa recomendación a los profesores que nos están viendo en esta transmisión, gracias a Auge Perú, que lleven esta información a sus aulas, a sus familiares, a sus amigos. Bueno, vamos a leer algunas preguntas antes de continuar. Juan Flores nos pregunta qué estrategias se pueden implementar en nuestras instituciones educativas sabiendo que ya comenzamos a laborar de aquí a 12 días. Bueno, el estado de emergencia pues llega hasta fin de mes y a partir ya del 1 de abril van a empezar las clases nuevamente, según lo que se tiene planeado hasta ahora. No sabemos qué pueda pasar más adelante, si las cosas van bien y si la gente cumple ese estado de emergencia, entonces se van a contener los casos y vamos a poder retomar nuestras actividades. Entonces llegamos a nuestra institución educativa. Como les digo, lo primero es la educación. La educación es muy importante. Tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes a lavarse las manos correctamente. Tenemos que enseñarles a cómo estornudar, a cómo toser. Hay una medida que está tomando el gobierno, por eso que se ha repartido, ya se ha destinado 165 millones de soles a las instituciones educativas para comprar, o para abastecer todo lo que es limpieza y prevención. Se van a adquirir kits de limpieza. Entonces, como ya vamos a tener las herramientas para poder realizar correctamente la higiene, les van a dar pues lo que son productos de agua, jabón, ¿no? Alcohol, gel y todas las cosas que necesitamos. Tenemos que desinfectar no solamente las manos de los estudiantes, de nosotros, sino los objetos, lo que encontramos en nuestro salón de clase, lo que encontramos en el aula. ¿Por qué? Porque el virus va a quedarse ahí cuando un alumno que puede tener una infección tose o estornuda. Y justamente acabamos de verlo esto en esta imagen. ¿Cuánto tiempo dura el virus en cada una de las superficies? Aquí en esta imagen, que es tomada de un artículo científico publicado en imagen en Medscape, se indica cuánto dura este coronavirus en cada una de las superficies, como por ejemplo el plástico. ¿Cuánto tiempo dura el virus ahí? 5 días. O sea, ¿qué quiere decir? Yo estornudo, yo toso, el virus, las gotitas de saliva con el virus caen, se quedan en la silla, en la carpeta de plástico, y si otra persona viene al día siguiente, ahí está el virus todavía, no lo vemos obviamente. Entonces esa persona pone sus manos en la carpeta y después se rasca su nariz, entonces ya está introduciendo el virus a su cuerpo y se va a infectar. Entonces, por eso es importante, llegamos al aula de clases y desinfectamos las cosas. Al día siguiente igual. Es más, al comienzo de la clase, en la mitad de la clase, al final de la clase. Tenemos que acostumbrarnos a limpiar en todo momento y con más razón cuando un alumno estornuda. Si un alumno ha estornudado, entonces se procede a limpiar toda la zona que ha estado cerca a él. Sus cuadernos, los lapiceros. En los estudiantes pues se prestan los lapiceros, se prestan el borrador, el corrector. Al momento de prestar el lapicero a alguien ya le estás transmitiendo una cantidad de virus y de bacterias. Entonces esas medidas en cuanto a la educación, ¿no? Esas medidas de comportamiento tenemos que tomarlas también en nuestra aula de clases para todos los profesores que nos están viendo, porque se puede quedar el virus ahí, sí, se puede quedar en el plástico 5 días, se puede quedar en el papel igual de 4 o 5 días, en el vidrio 4 días igual, en la madera igual 4 días, en el acero 48 horas, ahí es menos, 48 horas.
En el aluminio de 2 a 8 horas. Y hasta en los guantes que se utilizan en operación, en los hospitales, también está el virus. Hasta 8 horas se puede quedar. En la ropa no hay estudios específicos de la ropa, pero se dice que es menos que estos. Puede ser 2 días, de repente 1 o 2 días. No hay estudios muy específicos con respecto a la ropa, pero también se puede quedar. Entonces hay que desinfectar los lugares que ha estado en contacto con una persona que está estornudando o que está tosiendo. Muy bien. Ahora, el Colegio Médico del Perú, por ejemplo, publica también sus recomendaciones, qué medidas debemos de tomar, las que he mencionado. El alcohol en gel, lavarse las manos. Recordemos que el uso del alcohol en gel no reemplaza al lavado de manos, ¿sí? No reemplaza, debe quedar muy claro eso. El alcohol en gel lo podemos utilizar cuando estamos fuera de nuestras casas y no podemos lavarnos las manos por algún motivo, no podemos desinfectar con alcohol. Pero no va a reemplazar al lavado de manos. Ya otro dato importante es este. Este dato es importantísimo porque mucha gente solamente recomienda el lavado de manos, pero si nos ponemos a pensar, algo que está en contacto en todo momento con nuestras manos es el celular. Entonces, llegamos a nuestras casas, lavamos las manos con todos los pasos de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos cuidado hasta de no tocar el cañito con la mano, sino que lo cerramos con el papel toalla. Ya tenemos las manos limpias. Agarramos nuestro celular y ya nos infectamos las manos nuevamente. O sea, nos lavamos las manos por los puros. ¿Por qué? Porque en el celular tenemos todos los virus y bacterias que hemos transmitido con nuestras manos. Como el celular lo estamos cogiendo en todo momento durante el día, tiene un montón de bacterias, un montón de virus. ¿Puede estar el coronavirus ahí? Puede estar. Entonces, ¿qué se recomienda? Que desinfectemos el celular. Al menos yo cuando llego a mi casa me lavo las manos y procedo a desinfectar el celular. Ahí nomás de frente. Los dos juntos, para que no haya esa transmisión. ¿Cómo lo desinfectamos? Acá están todos los pasos. Vamos a utilizar alcohol con un 60%, desinfectante con un 60% de alcohol, no, que no sea muy fuerte porque puede dañar el equipo, pero con un 60% de alcohol va a ser suficiente para poder desinfectar todo el celular de virus, de bacterias, ¿sí? Entonces, esta recomendación es importante, compártela con tus amigos, con tus familiares, para de esta manera complementar con el lavado de manos, porque tienen que ir de la mano, el lavado de manos con la desinfección del celular. Si nunca hemos limpiado nuestro celular, entonces ahí se encuentran miles, millones de virus y de bacterias. Bueno, y las recomendaciones del Ministerio de Salud actualmente, esto fue antes del estado de emergencia, cuando se recomendaba que la gente se quede en su casa, que la mayoría no hizo caso, por eso que tuvimos que pasar al estado de emergencia. Se tiene que evitar todos estos lugares, ¿no? Centro de labores, centro de entretenimiento, de cultura, los estadios, la discoteca, los restaurantes, las fiestas, matrimonios, cumpleaños, todo donde haya mucha gente reunida, para evitar que el virus se transmita de persona a persona. Y por acá también han publicado los pasos que se deben de seguir si tienes síntomas, si tienes o no tienes síntomas. Te lo voy a resumir muy fácil. Si tienes síntomas como los que ya mencionamos, tos, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, si no tienes dificultad para respirar, la verdad que no te van a atender en un hospital, no vayas al hospital porque incluso tú puedes contagiar a otras personas que están en el hospital o ellos te pueden contagiar a ti. Entonces no conviene ir al hospital. Debes de quedarte en tu casa, puedes hacer tu consulta particular con un médico y sigues las recomendaciones que te da en tu casa. Si tienes dificultad para respirar, si ya tu situación se complica, o si eres una persona mayor, un adulto mayor, o tienes presión alta, o tienes diabetes, o sea, si ya la cosa está complicada, entonces ahí tienes que ir al hospital sí o sí, a emergencia. Pero si eres una persona joven, sin ningún tipo de enfermedad, que empieza con dolor de garganta, no te van a atender en el hospital, tienes que quedarte en tu casa. Puedes llamar al número del Ministerio de Salud, que es el 113, pero no quiere decir que vas a llamar al 113 y te van a ir a tomar la muestra necesariamente. No se está tomando las muestras a todos porque, como comprenderás, es un montón de gente que solicita esto y no se puede
abastecer, pues, y tomar la muestra a todo el mundo. Además que el 113, siempre menciono esto en clase, el 113 no es un número de delivery. El 113 no se utiliza o no sirve para que la persona agarre y diga, por favor, quiero una muestra de coronavirus. No funciona así. No llamas tú a solicitar una muestra de coronavirus. No es que, hola, quiero descartar el coronavirus. No. Tú llamas, si tienes signos y síntomas, te hacen unas preguntas y si es que tu caso es un caso considerado de gravedad, te van a tomar la muestra. Si no, no. Te van a decir que te quedes en tu casa. Entonces hay que tener cuidado con las líneas porque se están saturando las líneas en este momento. Y finalmente, el gobierno ha establecido el aislamiento social, ahora ya obligatorio, ya se ha declarado el estado de emergencia, donde, ¿qué significa estado de emergencia? Una de las cosas que implica es que ya no tenemos libertad de transitar. O sea, tú dirás, yo soy libre, yo tengo derecho, yo soy libre de ir por la calle. Sí, pero en este momento ya no. En este momento ya las personas no tienen la libertad, aunque te parezca increíble. Ya no tienes el derecho, ya no tienes la libertad de ir por la calle tranquilamente. Ya no. Ya hay una norma que dice que ya se te quitó ese derecho en lo que dure de la emergencia, ya no tienes derecho. Si la policía te ve en la calle sin ningún motivo convincente, ¿te puede llevar preso? Sí. Sí, porque no tienes derecho a estar en la calle. O sea, ya se quitaron esos derechos. Por eso es un estado de emergencia, para que te quedes en tu casa de todas maneras. Y acá explica el Ministerio de Salud en unas gráficas por qué es importante la cuarentena. Porque si todos nos quedamos en nuestras casas, el virus ya no se puede transmitir, ya no va a pasar de persona a persona, porque ya estamos separados, pues. El virus no puede viajar de mi casa a la otra casa. Entonces, ya no se corta esa transmisión de los virus. Yo vi en redes sociales, no sé si ustedes habrán visto, hay una imagen, aparentemente lo que decía un niño, no sé si sea verdad, pero es una idea que nos puede servir para transmitirle a nuestros estudiantes. El niño decía, o le preguntaban al niño, ¿por qué debes de quedarte en tu casa en cuarentena? Y el niño decía, porque si el virus no ve a nadie, se va a ir. Entonces esto, que es algo muy simple, nos puede ayudar a entender cómo aparentemente un niño puede entender esto, ¿no? Y hay gente que no lo entiende. Si el virus no ve a nadie, se va a ir. Esa es una forma muy simple de decirlo, pero así es. O sea, si el virus no tiene cómo transmitirse, entonces cortamos ahí nomás la enfermedad. Van a haber unos cuantitos casos nada más y vamos a poder atenderlos, se van a recuperar y la enfermedad pues no va a terminar siendo altamente mortal como en otros países. Por lo tanto, repito, es importante quedarnos en casa. Pero tenemos que quedarnos en casa la mayor cantidad de personas, porque si algunos empiezan a salir, esos ya pueden contagiarse. ¿Cómo te puedes contagiar si sales de tu casa? Tú dirás, yo voy a usar mascarilla, voy a salir con mi mascarilla y no voy a estar en contacto con nadie. Ya, sales. Si vas a un bus, por ejemplo, si subes las escaleras de algún piso y agarras el asiento del bus o agarras el pasamano de la escalera, tú lo coges, probablemente ahí has estornudado a alguien que tiene la enfermedad y no lo sabes, y el virus está ahí, está en tu mano. Tú estás haciendo tus actividades, dijiste voy a comprar rapidito, sales, llegas a tu casa, tienes el virus acá, agarras tu control remoto, dejas el virus ahí, viene tu hermano, tu papá, tu abuelita, que sería más grave, agarra el control remoto, después se rasca sus ojos y ya ingresa el virus por ahí. Si es tu abuelita, si es una persona mayor, si es alguien con una enfermedad, puede morir. ¿Y quién fue el culpable? Pues lamentablemente fuiste tú, porque no tuviste las medidas de precaución necesarias. Entonces, si sales, puedes tocar todo lo que quieras sin tocarte la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca, pero llegas a tu casa y te lavas las manos y que dejas todos los virus en la calle. No te vas a contagiar porque ya te has lavado las manos. Sé que es difícil no tocarse la cara. Si ustedes se habrán dado cuenta en la transmisión, yo me he estado limpiando el sudor producto de
de las luces de acá del set de grabación, pero previamente me he lavado las manos. Al momento de ingresar acá, como he venido de la calle, he tenido que lavarme las manos. Entonces me he tocado la cara con las manos limpias. Pero si tú estás en la calle y te tocas tu cara, te rascas tu ojo, tu nariz, tu boca con las manos sucias, y tú dirás, pero están limpias, pero ahí están los virus que no se ven. Entonces vas a contagiarte de esta enfermedad. Vamos a terminar ya la transmisión con algunas preguntas. Por ejemplo, Lidia Silva dice, es importante saber sobre el lavado correcto de las manos para poder enseñar a nuestros niños. Claro que sí, por eso que he explicado los pasos uno por uno. Puedes verlo aquí en este video, hay una parte en la que explico paso por paso todo el lavado de manos. Carmela Elizabeth Navarro dice, doctor, según sus cálculos, ¿cuándo será que estemos libres de este virus? Es una pregunta que me gustaría saber, la verdad. Yo creo que si cumplimos las medidas, y yo creo que lo vamos a cumplir, a fin de mes vamos a tener buenas noticias de que hay casos controlados en nuestro país. O sea, que los casos han mantenido creciendo, pero de a pocos, sin necesidad de que se dispare, como ya explicamos en la curva, como en otros países, como en Italia, por ejemplo. Yo tengo esa esperanza de que sí cumplamos y que sí entendamos las recomendaciones y que a fin de mes estemos con casos controlados. La enfermedad va a seguir, o sea, la enfermedad en algún momento va a ser parte ya de nuestras vidas, como cualquier enfermedad, como una gripe, como la influenza, como la varicela que está ahí, va a convivir con nosotros, pero de una manera controlada. María Castañeda dice, en estos momentos estoy estornudando y algo de congestión nasal. ¿Es posible que haya adquirido el coronavirus? Bueno, así a simple vista no podemos saberlo. No ha habido muchos casos con estornudo, pero sí con congestión nasal. Podría ser, la verdad que podría ser, no lo sabemos. La única forma sería hacer un examen. Como te digo, no podemos hacerte el examen a ti y a todas las personas que lo están solicitando, no. Ahora, dirá, ¿pero yo puedo tener coronavirus? Sí, podemos tenerlo. ¿Y qué va a pasar si lo tenemos? Nos tenemos que quedar en nuestras casas. A menos de que tengamos dificultad para respirar o ya nos sintamos mal, vamos a la emergencia. Pero lo que debe quedar claro de toda esta transmisión es, yo creo tener los síntomas de coronavirus, ok. ¿Voy a llamar al 113 para que me tomen la muestra? No. A menos de que yo sea una persona susceptible, ahí llamo. ¿Voy a ir a emergencia a que me vean? No. No te van a atender y no debe ser emergencia. Entonces, si tú eres una persona, un adulto, joven o sano, sin comorbilidades, y empiezas con síntomas, porque la mayoría de personas ahorita está con síntomas, entonces, ¿qué debes hacer? Puedes consultar con tu médico particular, quedarte en tu casa, seguir las recomendaciones, ¿no? Tomar tus medicinas que son sintomáticos, para la fiebre, paracetamol, los antiinflamatorios, o sea, medidas sintomáticas, y te quedas en tu casa. Tú dirás, pero si es un resfrío ya me salvo, y si no es un resfrío y si es coronavirus, es probable que estés en el 80% de casos que no se va a complicar. O sea, ya sea o un resfrío o gripe, o sea, coronavirus, en el 80% te vas a curar. No te vas a morir. Por favor, debe quedar muy claro eso. Pero repito, como el 15% se puede complicar y el 5% puede llegar a necesitar cuidados intensivos, pero ese grupo, la mayoría son, como dije, obesos, diabéticos, hipertensos, personas con asma, con enfermedad pulmonar, personas con cáncer, con defensas bajas. Ellos sí tienen que llamar, tienen que acudir al hospital. Pero la mayor cantidad de personas que no presentan esas enfermedades y que empiezan ahorita, porque hay varias preguntas de esto, doctor, tengo dolor de garganta, tengo fiebre, tengo congestión nasal, ¿qué tengo que hacer? ¿Debo ir al hospital? No, debes de quedarte en tu casa y mantener la calma, evitar contagiar a más personas. Muy bien. Me he tratado de responder a mayor cantidad de preguntas, hay varias que se repiten y que son muy parecidas. Esto ha sido la transmisión y la capacitación, la conferencia virtual que hemos dado con respecto a este tema, al COVID-19. Les pido que compartan esta transmisión, que compartan este video con sus amigos, con sus familiares, con sus estudiantes, que vean todo este video, si es que no lo han visto completo, y que lo vayan analizando
punto por punto para que ustedes, profesores que nos están viendo, gracias a la transmisión de Auge Perú, puedan tener esta información y puedan llevar esta información a sus estudiantes. Porque yo estoy convencido de que la educación es una herramienta importantísima y justo ahora se está viendo que la educación y el conocimiento, la información confiable, es una arma importantísima para poder combatir las enfermedades. Con educación hacemos mucho, con el lavado de manos hacemos mucho. Es un punto importantísimo que justamente está en ustedes, profesores que nos están mirando. Agradezco su atención, agradezco su participación con las preguntas. Ya nos estaremos encontrando nuevamente en otra capacitación aquí en Auge Perú, siempre pensando en capacitar y darle lo mejor a los profesores que pues, son uno de los pilares fundamentales en nuestro país. Ha sido un gusto, mi nombre es Manuel Arlucea, me pueden seguir en mis redes sociales como Dr. Six y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Chao.